Nagatomo. Gobi. Vuelve la bocha al arquero. Va muy bien el guardameta para reventar el balón. George. Oh, este muchacho ni de mozo lo contratarían. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Toca el arquero y sigue. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Con la pelota Lava. Decide reventar la pelota. Esa pelota que va por la banda. George. Gran centro. La pelota lamentablemente jamás conoció su destino. Se viene bien pegadito a la raya. Buena recuperación sobre el costado del campo y otra vez el control para los suyos. Hernández. Que no se le olvide la pelota nomás. Gobi. Estuvimos cerca de gritarlo. ¡Gol! Ahí lo tienen, el abrelata llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. George. Traoré. Atento con el pase, bueno. Le saca pintura al travesaño. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Mamita, qué golazo! Bueno, Fernando, contámelo vos porque yo no lo creo. Qué poquito le duró la alegría. ¿Qué hicieron? Manda el empate y ahora ¿quién lo destraba este partido? Y la pizarra por ahora 1-1. Hernández. Martínez. Hernández. Gobi. Ahí está, alejando el peligro. Rodríguez. Gran centro. Ha sido un frentazo bárbaro. Este gol ha tenido de todo, pero más importante es que este jugador se ha llenado la frente de pelota. A mí me parece que esto lo entrena durante la semana, ¿eh? No puede haberse creado por instinto en este partido. El partido por ahora 2-1. Sin problemas para llegar a esa pelota. Negredo. Le pega fuerte. Le pegaste horrible, papá. Qué feo le diste esa pelota, espantoso. Gallardo. Nagatomo. Ahí va la pelota y pinta bien. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Rodríguez. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Gallardo. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. Hay falta y la señala bien el señor referee.
Llega cortando bien y recupera. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Gallardo. Se viene atacando, no está solo. George Rodríguez. Con la pelota Lava. Gobi. Negredo. George. Ahí va y le pega. Atajador impresionante con el disparo y no más. Se levantan los aficionados cada vez que el Chelsea tiene la pelota. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Valiosísima intercepción de pelota. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Han recuperado en su propia área. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Ahí le llega el apoyo. ¡Ahí le pega! ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con 2 goles de diferencia. Y por ahora el marcador 3-1. Hernández. Martínez. Y sigue con la pelota. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Ya está, se acabó la primera. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Gobi. Negredo. Que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar. El árbitro que señala la falta. Martínez. Buena pelota regalada. ¡Ahí va el disparo! ¡Por bloquear el disparo! Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Martínez. Hernández. La deja. Parece muy buena oportunidad en el tiro libre. Linda distancia, te digo, para el tiro libre, ¿eh? Balón a la bolsita del arquero. Traoré. Muy buen balón a la espalda de la defensa. George. Se viene y está acompañado. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Esa pelota ha salido al lateral.
Gallardo. Interceptando el pase. Se asoman y la ve clara. El disparo y ha pasado cerca. ¡Ahí está! ¡Gol! A esta distancia, si falla Fernando, hay que echarlo. Es un deporte de equipo, Mario, pero ahora hay que caerle encima solo a uno, parece. Es lastimoso lo que vamos a decir, Fernando, pero el arquero tiene mucha culpa de lo que está pasando. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Llegó la bocha al área y le rechazan. Recibe compañía. Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota. Hernández. Pierde la pelota en el área. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Hernández. Ibrahimovic. Hernández. Benítez. Atento con el pase bueno. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Martínez. En 20 minutos se termina todo. Negredo. Rodríguez. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Ibrahimovic. Y después de la entrada, la pelota lateral. Benítez. Y ahora, ¿qué decimos, Marito? Si lo que vendíamos era un partido que iba a ser equilibrado, ha sido todo menos eso. Es una cosa que uno no llega a entender, ¿eh? Porque fíjate que eran dos buenos equipos hasta que... ¡Se viene el bombazo! ¡Grande arquero! Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Gallardo. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. ¿Qué hizo el árbitro? Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Es muy arriesgado pegarlo al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar al centro. Pelota al área. El portero se quedó con el balón. Y a ver si empieza a hacer figura ahora. Traoré. Dispara. Se le fue una clara para ampliar la diferencia. Diez minutos para que se termine el partido. Acá en la sala de prensa se ve cómo empiezan a cerrar todos los periodistas. Se ve el zapatazo. Cada uno de los gestos del pateador algo significa para sus compañeros. Se viene el córner. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Y en esta jugada ni fu ni fa. Martínez. Hernández. Fácil recuperación del balón. Le están achicando los espacios, no puede salir. Venían bien y la han perdido. Con la pelota Lava. George. Llega cortando bien y recupera. Gallardo. Fantástica jugada. Toma el zapatazo.
Colocan tranquilamente la pelota en la esquina de la cancha. Tsunami de oportunidades en el área. Le pega fuerte. ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. Qué control espectacular, pero ¿a dónde tiró la pelota? Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Esta puede ser buena. Ojito, es una gran bocha. Esta pelota entraba, el arquero, estado gigantesco. Es un artista con la pelota. Así llegamos al final del partido.
Primer partido de la temporada y sin duda querrán empezarla con un triunfo. No querrán empezar en el último lugar de la tabla. Se viene saque de manos. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. ¡Uy, qué mal pase dio! Martínez. Hernández. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Benítez. Lateral, insisto, entra al área y peligro. Nagatomo. Ahora se viene un saque de meta. Hay varias opciones, se levanta el centro. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. George. Ahí está el árbitro que señala la falta y tendremos tiro libre. Pase corto. Esta puede ser buena. Ahí está, levanta la bocha. Le queda la pelota, a ver si puede recuperar la iniciativa. Gallardo. Anderson. Abre la cancha. Siga. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Bastante temprano para sacar una amarilla. Pero el partido ya empezó, así que en cualquier momento es bueno. Máxima concentración, centro peligroso. Cuidado con las opciones. Llegó la bocha al área y le rechazan. Hernández. Brillante cambio de juego. Nagatomo. Benítez. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. La tiene Blanco. Traoré. Esa pelota va por el costado. Gobi. Negredo. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Y ahí le pega la pelota. Atentos todos para las rotativas. Hay tiro de esquina. El córner que llega al área. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno, el contacto con la pelota horrible. Yo me pregunto, Fernando, ¿por qué no la tienen afuera? Porque estos centros son terribles de malos. Traoré. Ahí están buscando el carril exterior. Va a reponer la pelota desde el costado. Balón interceptado, no han completado la jugada. Ibrahimovic. Interceptando el pase. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento a que se viene una ocasión. Y esta jugada no llega a nada. Oportuno en el corte del balón. Ahí está para cruzarla. Es espectacular lo que acaba de hacer. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tienen la pelota que no quema. Traoré. Gobi. Estuvimos cerca de gritarlo. ¡Gol! Todo
momento es bueno para abrir el marcador, pero este lo merecen. Se lo merecían porque lo estaban buscando, trabajaron para ello y hay que felicitarlo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Martínez. Gran servicio pegado a la banda. Ibrahimovic. Gran centro. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. George. Recibe compañía. Con la pelota Lava. Muy inteligente cambio de frente. Pase equivocado y la pelota se escapa. Ahí se queda con la pelota. Ahí la lleva bien atadita la pelota. Carga el cañón. Pegó en el poste y lo pueden festejar. Con el arquero vencido, el palo era el último recurso para salvar a este equipo. Y no, jugó para el contrario. Yo creo que merecido. Del lado que se puso el palo porque el tiro había sido impresionante. La hace bien, ahí queda la bocha. Negredo. Corta bien esa pelota. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Se equivoca, mal entrega. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Que nos lo han tenido cerca. Ha sido un frentazo bárbaro. Ha sido un frentazo formidable, la verdad. Ha llegado de lleno a pegarle esa pelota. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bien colocado fue ese cabezazo! Nada pudo hacer el arquero. Para disfrutar de este gol hay que gozar de toda la jugada, Mario. Llega muy bien sobre el costado izquierdo, Manito, qué buen centro mete. Rápido, habilidoso y le pega como los dioses. Fue un muy buen cabezazo, Marito, es que así se rematan los centros. Se salió fantástico y mira, el compañero... Muy cerca. ¡Arquerazo, por favor! Aplaudirlo nomás. El córner que llega al área. Gran intento sin el resultado que esperaban. Martínez. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Bueno, ya se suman al área y con todo van a aprovechar este tiro de esquina. Tiro de esquina justo al corazón del área. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Martínez. Necesita cruzar la pelota. Es buena esa pelota. ¡Gol! Han hecho una jugada fenomenal en la mitad de la cancha. Ese cambio de frente que termina con un golazo. Hemos visto ya está, se acabó la primera parte. Todo en orden, señor árbitro. Cuando usted quiera podemos comenzar ya el segundo tiempo. Han regalado la pelota. Ibrahimovic. Anderson. Interceptando el pase. Va por afuera. Gobi.
Negredo. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Es un cabezazo fantástico. Esta defensa no puede seguir permitiendo las ventajas que otorgan frentazos como el que ha provocado este gol. A mí me parece que esto lo entrenan durante la semana, ¿eh? No puede haberse creado por instinto en este partido. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Gallardo. Se ve el zapatazo. Martínez. Nagatomo. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Hernández. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Puedes entrar. Ganando muy bien esa pelota por la banda. Se saca la pelota de encima. Benítez. Qué bien la hace, trae peligro. Y ahí va. Lo hace, lo hace. ¡Gol! ¿Servirá este gol para algo? Pregunto nomás. Servirá seguramente para que no haya tanta diferencia de goles. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. Lo están presionando cerca del área. Hernández. Ibrahimovic. Traoré. George. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Le va a pegar, le va a pegar. Estuvimos cerca de gritarlo. Ahí está el arquero con la bocha en sus manos y pidiendo la dirección del jugador para mandarle un arreglo por el regalito. Ahí se viene, lo va a tener. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. Máxima concentración, centro peligroso, cuidado con las opciones. Asegurando el pase. Ojo con esto. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Puede meter el centro. Ha llegado El árbitro ha marcado tiro libre. Yo no creo que vaya al arco este tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad para tirar el centro. Le ha dejado la pelota justita al rival. Se viene saque de manos en territorio rival. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Interceptando el pase. Dirán que jugaron al fútbol, pero esto es otra cosa muy distinta para los delanteros. Se viene el bombazo. Ahí tienen el córner y una ocasión para mostrar que han preparado esto en el entrenamiento. Zuna alaba. Esto es de no creerle, erró al arco, maestro. O las veces que yo habré errado esta clase de oportunidades. Lo que pasa es que lo querés poner ahí tan cerquita del palo que se te va afuera. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. El balón, ahí la lleva bien atadita la pelota.
Directo al travesaño. Afuera. Necesita compañía, lo presionan. Negredo. Mucha expectativa por este lateral en zona de peligro. En 10 minutos se termina todo. Gobi. Esa pelota que va por la banda. Atento con el pase, bueno. ¿Y esa pelota para quién va? ¿Me explican, por favor? Se está armando el contragolpe. Tienen la bocha y se van volando. Perdieron la pelota y se terminó la contra. Aciertan señalando el fuera de juego. Ibrahimovic. Gallardo. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. A continuación el lateral. Ha conseguido muy bien ese balón. Ahí van buscando el costado. Y ahí va el pase atrás. Buena definición, pero se le escapa. El momento hubiera sido perfecto para que ese tiro hubiera salido mejor. Gallardo. Buscan recuperarla, levantan la presión. Clara falta y hay tiro libre. Entramos ya en el último minuto de juego. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Anderson. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Vaya providencial recuperación de pelota. Se
Primer partido de la temporada y sin duda querrán empezarla con un triunfo. No querrán empezar en el último lugar de la tabla. Gobi. Traoré. Hace bien, ahí queda la bocha. Fernández. Hernández. Martínez. Gallardo. Nagatomo. Benítez. Ahí están buscando el carril exterior. Lo han hecho muy bien para quedarse sobre el costado con el balón. No logra pasar bien la pelota. Ibrahimovic. Le sacan de encima la pelota. ¿Quién va por ella? Alguien tiene que asomar a ayudarle porque si la pierde no hay vuelta. Puede venir el de la ventaja. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido y ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Entretenido hasta ahora. 1-0 estamos. Marquisio. Traoré. Negredo. Se apoya en la raya. Balón que va al segundo palo. Gran atajada, pero sigue el juego. Así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. Esa pelota que va por la banda. Gobi. Rodríguez. ¿Y si desde ahí lo clava? Pregunto nada más. ¿Y si lo clava desde ahí? Fernando, no estás solo. Le va a pegar y entró. ¡Golazo! Y no olíamos, ¿eh? La verdad que fue gol. Descuido de la defensa, el arquero. Y fíjate dónde la metió. Ha sido un golazo, Mario. No le pegó a la pelota, la acarició. Sí, realmente es un jugador que le pega muy bien a la pelota. No hace falta pegarle fuerte. Y por eso, acariciándola, así entró al arco. Esta puede ser buena. Y así patea. ¿De dónde salió este arquero para tapar eso? El árbitro nos dice que la van a jugar desde la esquina de la cancha. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Parece que he confundido los colores de la camiseta. Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima el rival. ¡Afuera! Traoré. Buena pelota por la banda. Negredo. Tirará al centro. Le llegó limpia la pelota. Por el centro le cae un compañero, pero está encimado. Impresionante lo de este arquero. Grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa. Tiro de esquina justo al corazón del área. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Andas con prisa, nene. Offside. Gallardo. Hernández. Ibrahimovic. Visionario traslado, pero demasiado larga la bocha. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tienen la pelota que no quema. Ahí se va a la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Un golazo de cabeza memorable. Este gol ha tenido de todo, pero más importante es que este jugador se ha llenado la frente de pelota. Hay algunos que comparan los goles
con el pie o con la cabeza. Este de cabeza fue realmente espectacular. El partido por ahora 2-1. Fernández. Ibrahimovic. Benítez. Gran centro. Recibe la bocha, la puede definir. ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! Esto es abrir y cerrar los ojos y no te das cuenta de lo que ha pasado, ¿eh? Qué poquito le duró la alegría del gol. Se durmieron los laureles. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Negredo. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Ahí está, la puede poner adelante. ¡Gol! El gol que los pone en ventaja. Sí, señor, un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más goles. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Así no, así los regalitos los van a recibir siempre. Traoré. Con la pelota al Lava. Y patea. Ha tapado bien esa pelota. Ahí están buscando el contraataque. Le pega fuerte. Y esa pelota pega en el palo y se mete. Y ahí está Marítimo. No era el negrito Cosia. Palo y adentro. Sí, realmente un tiro muy lindo. Realmente le pegó fuerte y el palo lo ayudó. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Hizo el tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. El córner que llega al área. Aleja la pelota de su portería. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Bueno, ese corte defensivo. El balón que se escapa, hay tiro de esquina. A volar esa pelota. Era buena la intención, pero la ejecución ha sido verdaderamente pésima. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Gobi. Se termina la primera parte. Todo en orden, señor árbitro. Cuando usted quiera podemos comenzar ya el segundo tiempo. Rodríguez. Traoré. Esa pelota va al costado. Ojo al camino y avanza. Qué elegante para quedarse con el balón.
Martínez. Gallardo. El arquero sabe hacerlo bien, reventando el balón. Ojo por fuera, son peligrosos. Es un genio pasando la pelota. Tiene bastante espacio para meter el balón al área. Y acá se acaba la oportunidad de anotar. Bárbaro, ha sido bueno ese corte. Con la pelota Lava. Y sigue con su magia tocando el balón. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. ¡El disparo! El árbitro nos dice que la van a jugar desde la esquina de la cancha. Tsunami de oportunidades en el área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Muy cerca del córner habrá saque de manos. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Hernández. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Ha conseguido despejar la pelota. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Gobi. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Fernández. Dirán que jugaron al fútbol, pero esto es otra cosa muy distinta para... Y así patea. Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Traoré. Ha conseguido muy bien ese balón. Bastante complicado desde esa distancia. Atentos todos para las rotativas. Hay tiro de esquina. Se va a animar. Mete las manos el arquero para mandarla arriba del travesaño. Oportunidades no le faltan para adelantarse del marcador y el público se hace sentir. La puede cruzar. Y ahora entra por la banda. Hernández. Y la devolución a su compañero. Acá no me arriesgo para nada, dijo el arquero. Córner. La pelota que se escapa. Hay córner. Se viene el tiro de esquina al área. Se ha cortado la jugada. Traoré. Fernández. Martínez. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Hermosa asistencia y peligro. Encuentra línea de pase, maravilloso. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! Se va a llevar la pelota a su casa, convirtió goles para todos los gustos. ¿Qué pasó? ¿En Black Friday estaban dando descuento en goles o qué? Anderson. Esto sí es lo que quería venir a ver, Marito. Un partido movido con chances para los dos. Es lo que uno espera siempre de grandes equipos y esto realmente lo están demostrando. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Fernández. Tienen la bocha y se van volando. Ahí va, habilitado para definir. Quieren una mejor oportunidad. Es bueno el balón atrás. Parecía que se venía el empate, pero sigue la ventaja. Espectacular la tajada.
refleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Ahora se viene un saque de meta. Quedan 8 minutos por jugarse. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Ahí se quedó tapado en la defensa. De puños para alejarla. Se va la pelota. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Un gol es la diferencia y 300 segundos desde ahora hasta el final del partido. Marito, apenas si nos podemos escuchar. El momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. Vaya ambiente. Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre gana. Regalaron el balón. Hernández. Atento que mira el arco. Ya no queda mucho tiempo en el reloj. Habrá córner para intentar remontar. Córner cruzado. Benítez. Pegó en el poste y lo pueden festejar. Si eran de los palos viejos, Mario, esta pelota rebotaba y se iba, pero no, ahora entran. Hay algunos que decían palo, 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 palo bonito, pero esta vez fue todo al contrario. Fue bonito, pero para el equipo contrario. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Esta puede ser la jugada del triunfo. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Ojo que se puede venir la contra. Gallardo. Partido demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Ahora con el partido detenido, el árbitro decide sacar la varilla. A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno. Negredo. Rebota en el travesaño. El árbitro que marca el final de los 90 minutos. Igualados todos después del tiempo regular. Nos vamos a los tiempos extra. ¿Habrá suficiente en el tanque? Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores. ¡Dispara! Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Rodríguez. Gobi. Pierden el balón. Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. Ese buen centro. Parecía bueno el centro, pero termina en un rival. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Ahí va, habilitado para definir. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Hernández. Cerró los ojos y le pegó para afuera. Martínez.
Gallardo. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Una pelota regalada. Ibrahimovic. Nagatomo. No paran de correr, metiendo fuerte, gana la pelota de nuevo. Gobi. Hernández. Muy buen centro, ahí le queda un compañero para definir. Otra vez a jugarla desde el córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. La bocha que cambia de dueño. Ha terminado el primer tiempo. A no bajar los brazos, se viene el segundo tiempo extra. Traoré. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Balón interceptado, no han completado la jugada. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Atento con el pase, bueno. Era un gol cantado, pero el arquero estuvo formidable. Nagatomo. Y ahora que tienen la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Y después de la entrada, la pelota lateral. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Y ahora solo quedan 7 minutos en el reloj. Negredo. Se saca la pelota de encima. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito a la raya. Buen centro. Es un cabezazo fantástico. Esta defensa no puede seguir permitiendo las ventajas que otorgan frentazos como el que ha provocado este gol. ¿No te parece extraño que el arquero vaya a felicitar al contrario por ese gol de cabeza que le hizo? El gol tuvo sus cimientos y un final espectacular. Ha sido un centro espectacular desde la izquierda. Y a esa velocidad, porque venía rápido para pegarle tan bien, es complicadísimo. Fue un muy buen cabezazo, Marito, y que así se rematan los centros. Y salió fantástico y mira el compañero. ¡Dispara! Se fue por muy poco nomás. Esperemos que tenga otra oportunidad porque como esta no va a tener otra más fácil. 3 minutos más se juegan en este tiempo extra. Se asoman y la ve clara. Llega muy bien a reventarla. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Le están sumando 2 minutos de agregado. Y ahí ¡Gobi! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. el córner que llega al área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Hemos llegado hasta acá, finaliza el partido. De esos partidos que
Primer partido de la temporada y sin duda querrán empezarla con un triunfo. No querrán empezar en el último lugar de la tabla. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Está superando fácilmente. Rechaza de puños el arquero. Schulz. Tiempo y espacio para meter el balón. Bien tapado ese centro. Benítez. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Anderson. Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¡Ojo que le pega! Ha tocado bien esa pelota. John. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Schulz. Y viene el zapatazo, pero se va fuera. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Ibrahimovic. Puede ser una muy buena ocasión, muy peligrosa pelota parada. Cuidado que si marcan este tiro libre, Una pelota que pasó cerca, no era fácil, ojo. buen tiro libre, pasó muy cerquita esa pelota. Buena pelota entre líneas, hay chance. El asistente decide levantar la bandera. Una jugada muy cerrada, pero intrascendente. No sé por qué la protesta. De cualquier manera, si no hubiese levantado la bandera, yo creo que las posibilidades de acercarse al arquero eran totalmente inequívocas. Ese buen centro. Nadie para ir a buscar el centro. No llegó nadie. Walker. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Ahora hay lateral. Schulz. Esa pelota no es más de ellos. Y ahora entra por la banda. Anderson. Ahí se viene y si se anima lo clava. Oportuno en el corte del balón. Benítez. Se va a escapar por la línea de cal. Ya tiene compañero cerca. Ibrahimovic. Balón cargado de peligro. ¡Al palo! ¡Increíble, Mario! Ya estaba gritándolo. No lo podemos creer, ni nosotros ni el público. Y otra vez la oportunidad del defensor para cortar un disparo que era casi gol. A la pelota larga y parece que va a llegar. Ahí es donde se puede jugar, ahí la puede jugar. ¡Gol! Para esto venían trabajando, lo consiguieron nomás. El primero del partido. Eran dueños y señores de la cancha, de la pelota, y al final tiene su premio. Y es que seguimos con el partido 1-0. Schulz. Esa pelota se va por el costado y lateral. Es buena esa pelota. Rechaza el arquero y sigue el juego. Y el público pide gol después que el Chelsea se haya salvado milagrosamente. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor.
Hernández. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley. Clarito ha quedado, hay falta. Tiro libre. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Qué elegante para quedarse con el balón. ¡Ojo que le pega! ¡Ahí está, ahí está! ¡Gol! Llegó el gol del empate, Mario Alberto Kempesquiri. Este recién empieza. ¿Y cómo terminará la película? ¿Así o más fácil, Marito? ¿Pensaba que estaba en la cafetería o qué? Creo que este va a ser el gol más fácil de su vida. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Parece que he confundido los colores de la camiseta. No llegaron bien a la marca, se viene el tiro libre. Y así de rápido jugaron el tiro libre. Tiene una gran oportunidad. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Una jugada de ataque interrumpida. Rechazando de puños. Pelota al área, pero es dominada por el rival con tranquilidad. Qué bien lo hizo el portero alejando la pelota. 3 minutos más le está sumando el árbitro. Schulz. Ahí va, habilitado para definir. Tan bien pintaba y terminó en la nada. Se asoman y la ve clara. Es así como llegamos al fin. Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Le roba la pelota al rival, muy bien por la defensa. Y ahora entra por la banda. Ojo con esto. Era bueno el centro, no lo aprovecharon. Hernández. Este equipo quiere tomar ventaja en el marcador. Marito, es impresionante, ¿no? La verdad esperábamos un partido distinto al que estamos viendo. Era una goleada en el papel y termina siendo un partido parejo. Es lo que pasa siempre, lo que uno piensa antes del partido y lo que pasa durante el partido. La verdad, están jugando los dos muy bien. Se están prestando la... Acá con este lo ganan. ¡Gol! El gol que los pone en ventaja. Sí, señor, un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más goles. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Le faltó muchísimo para hacer daño a Hernández. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. El balón que sale disparado. Schulz.
Tienen la bocha y se van volando. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Posición adelantada cuando ya quedaba todo el campo libre. La verdad que la bandera los ha salvado. Lo está intentando por el costado. Es buena esa pelota. Rechaza de puños el arquero. Que no venga ninguna protesta porque esta falta fue clara. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Benítez. Hay contacto, falta y decisión correcta del árbitro. Vaya manera de escalar, le queda buena para meterla al área. Ahí taparon el disparo. Schulz. Esta puede ser buena. Espectacular, Marito, que lo ovacionen. La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de locos. Espectacular. Aplausos, señores, brillante asistencia, lo dejan solo. Y en esta jugada ni fu ni fa. Y sigue con su magia tocando el balón. Gallardo. Hernández. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Schulz. Ahí se viene, lo va a tener. Y el centro que termina encontrándose con las manos del arquero. Para mí que no hay duda, Mario, es fuera de juego. No hay duda. Diga lo que diga la imagen, es fuera de juego. El árbitro levantó la bandera. ¿Qué quiere decir eso? Ya está. Cuando el árbitro pita después de haberlo visto al banderillero, hay que callarse, pegar media vuelta y seguir jugando. Después discutamos si la tenía que levantar o no la bandera. ¡Y ahí va! ¡Gran atajada, pero sigue el juego! Quedan 15 minutos en este partido. ¡Ojo que se puede venir la contra! Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. Hizo tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Llueve el córner al centro del área. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Va a intentar cruzar el balón. Buen centro. González. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien con el librito en la mano. Ojo, arquero, que se viene. Se ve el balón por el fondo del campo. Córner. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene... Lo mandó el travesaño, es de no creer. Le pegó muy fuerte y se le fue, pero muy lejos. Así como viene el partido, será un final delirante. Puede hacerlo. Pelota que va larga. Pelota al palo y adentro. Y ahí está Marito, engonar al negrito Cosia, palo y adentro. Sí, realmente un tiro muy lindo. Realmente le pegó fuerte y el palo lo ayudó. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. John, ahí está. Puede ser el gol del triunfo para este equipo que tanto lo fue a buscar. Yo no creo tanto en los milagros, Fernando. Hay muy poco tiempo y dar vuelta a un resultado como este me parece imposible.
3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. Se está notando la tensión en el estadio, la gente que empieza a ponerse nerviosa. Yo creo que la gente está un poquito así como... ¡Buen disparo! No estuvo nada mal, Marito. Es increíble, ¿eh? Si no consiguieron el empate en esta, olvídate. Estaba bien para meter el centro, pero cae en el arquero. ¡Ojito, es una gran bocha! Habrá 3 minutos de tiempo agregado. El público del Chelsea quiere que su equipo empate. Están intentando empatarlo cuando se termine el partido. ¡Benítez! ¡Gol! Llegó por fin un merecido empate. Y ya sobre el final, ¿eh? Menos mal que lograron convertir, lo habían buscado. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Esto es como en el patio del cole. Gol gana y se viene al ataque. Acá con esto ganan. ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. Qué control espectacular, pero ¿a dónde tiró la pelota? Termina el partido y el historial marcará un empate.